programa de Soy Responsable. Hoy tenemos con nosotros a María Sara Gijón, directora del CERCOP. Y por favor, quiero que ella misma se nos presente. María Sara, bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Lili, siempre tan amable. Bueno, encantada de conversar contigo y bueno, con las personas que nos escuchan. Mi nombre, como ya lo mencionó ella, es María Sara Gijón, directora general del CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. María Sara, como tú sabes, nosotros venimos años trabajando en el tema de sostenibilidad, ya sea Sistema B, Global Reporting Initiative, Economía del Bien Común. Y a mí me encanta que seas tú la persona que ahora dirige el CERCOP. Y quisiera que, por favor, primero que nada, nos cuentes un poco de tu vida personal. ¿Cómo es que en tu vida personal tú aplicas la sostenibilidad? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que una de las primeras cosas es la conciencia, ¿no? Si uno no tiene conciencia, es difícil que pueda tomar acción. O sea, lo primero es educarme a mí misma, siempre estar constantemente estudiando sobre esta temática, conociendo más sobre las distintas maneras en que vamos logrando mayores niveles de sostenibilidad. Y a la sostenibilidad se llega, yo diría, partiendo desde la responsabilidad, es decir, haciéndonos cargo de lo que nosotros con nuestras acciones o nuestras omisiones tenemos de impacto en nuestro entorno, ya sea en nuestro entorno familiar y finalmente avanzando hacia el entorno natural, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hago yo es educarme, es leer, siempre aprender, ser parte de distintos grupos, como el Sistema B, por ejemplo, o la comunidad de triple impacto, o tantos espacios en donde uno, a través justamente de las conversaciones o del intercambio con otras personas, uno aprende. Y la lectura y el estudio constante. Después de eso, obviamente, identificar en mi hogar qué es lo que yo puedo hacer, qué cambios puedo hacer. Entonces, como te digo, como la sostenibilidad viene primero desde la responsabilidad del conocimiento, lo primero es, por ejemplo, qué es lo que yo puedo hacer en mis diarios ajetreos, como quien dice, para ir cambiando. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas es el agua, ¿no? No desperdiciar el agua. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, uno se tomaba unas duchas larguísimas, ¿no es cierto? O a veces mientras uno se lavaba los dientes dejaba la llave abierta. Entonces eso ya no se hace. Vamos cerrando, o sea, utilizando justamente lo necesario de agua. Un segundo tema es la energía. Yo todavía no llego a tener mi casa con paneles solares, que yo creo que sería lo ideal, pero por lo menos estar siempre considerando todas las maneras de ahorrar energía eléctrica en este caso. Y después el tema que yo creo que es en el que más nos enfocamos la mayoría de ciudadanos y ojalá cada vez más, es el tema de las R's, ¿no es cierto? Es decir, reducir, es decir, compro menos de lo que, o sea, solamente lo estrictamente necesario. Yo creo que hemos llegado en esta sociedad de consumo a llegar al consumismo, es decir, a consumir solo por moda o porque hay mucha gente que siente que el consumir le hace feliz. Entonces vamos reduciendo el número de cosas que compramos, obviamente también la reutilización. Yo creo que en eso nuestras madres eran las expertas, ¿no? Nuestras madres y nuestras abuelas eran las expertas, surcían las medias, ¿no es cierto? No se bota las cosas así porque sí. ¿Alguien más las puede usar? Alguien más las puede usar, entonces más bien regalar o buscar espacios que puedan recibir las cosas. Y eso cuando mismo ya no sirvan. Y por ejemplo, en los electrodomésticos, no estar cambiándoles a cada rato solo porque sí, sino que si sirven, pues mandarles a arreglar. Y finalmente, el tema de los desechos, de los residuos, ¿no? De los residuos, yo creo que mucho la gente finalmente ya vamos cambiando eso de el lenguaje inclusive, y el lenguaje nos permite también cambiar el chip. Entonces yo digo, antes era basura. Recordemos que todo era basura. Así es. Después pasó a ser desechos. Ahora son residuos. Y finalmente, ahora es plata. Y lo mismo, son las mismas cosas. Son las mismas cosas, pero por ejemplo, yo creo que los residuos orgánicos, por ejemplo, que antes era basura, ahora son residuos orgánicos, los podemos utilizar en nuestros mismos hogares, si es que tenemos, por ejemplo, un jardincito o tenemos unas plantitas o tantas cosas, ¿no? También cuidar el agua de lluvia, por ejemplo, esa es otra cosa. Y finalmente ya los residuos sólidos. Tenemos que ver cómo gestionarlos. Es decir, tenemos tantos mecanismos a través de los cuales nosotros podemos, igual que esos residuos tengan una reutilización, un reciclaje,
Entonces eso es llegar a los acuerdos, por ejemplo, en la mayoría de barrios hay recicladores de base. Entonces, vincularte con ellos, conversar con ellos. Si tienes el chance de que tu barrio también está vinculado con Resi Besi, por ejemplo, que son unas mujeres extraordinarias, también vincularse con ellos. Entonces yo creo que hay tantas maneras en las que uno ya puede ir cambiando el chip, tomando acciones concretas y obviamente siendo responsables con nuestro entorno, principalmente con nuestra naturaleza, ¿no? Yo concuerdo contigo, María Sara, y la verdad es que me encanta que estés aquí al frente porque además de eso conozco de tu tema ético y también conozco el tema de que tú sabes cómo hacer una compra responsable cuando vamos al supermercado o tratar de no ir al supermercado, sino de hacer alguna compra con el productor directo. Y el hecho de que te hayan puesto en esta posición, cuéntanos, María Sara, desde el CERCOP, entonces, ¿cuál es la visión de tener unas compras responsables, sostenibles a largo plazo que generen riqueza? Bueno, evidentemente esa es una excelente pregunta, mi querida, y además ya está sonando un poco en los medios y me parece clave que podamos conversar con las personas que te escuchan y te miran y siguen tu programa, que podamos comentarles un poquito por dónde estamos yendo. Mira, este tema de las compras públicas sostenibles no es nuevo en el Ecuador. Ya en varias ocasiones se han hecho estudios, se han hecho análisis, se han hecho declaraciones, se han firmado convenios, pero yo creo que es el momento de llegar a la acción. ¿Sí? ¿Y esa acción qué implica? Primero implica entender que la contratación pública es muy importante en cuanto a números, en cuanto a montos y en cuanto al hecho de que se compra en todos lados. O sea, la compra pública es muy amplia. Fijémonos que en el año 2020, habiendo una pandemia y en ese sentido habiendo austeridad, de todas maneras llegó a implicar 5.000 millones de dólares. Eso es el 5% del PIB. Casi el 15% del presupuesto general del Estado. Claro. Así que la compra pública y la contratación pública y básicamente el Estado es el mayor comprador en cualquier país. Bueno, en el Ecuador llegó a significar mucho más en su momento. En el año 2013 llegó a significar el 33% del presupuesto general del Estado. Y el 15% del PIB ha bajado en estos últimos años por obvias razones, pero sigue siendo importante. Entonces, yo creo... Es una manera de direccionar, de guiar. Sí, justamente no utilices la palabra direccionamiento porque ahí se entiende mal. pero sí, de ser ejemplo. Exacto. De ser ejemplo. Y después te explico por qué lo del direccionamiento es malentendido. Pero en todo caso, al ser el mayor comprador del país, del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, distintos ministerios, universidades, empresas públicas, etcétera, universidades públicas, resulta entonces que podemos y debemos ser ejemplares. Entonces, así como es importante que la compra pública sea transparente, sea eficiente, sea concurrente, etcétera, también es importante que sea sostenible. En ese sentido, este año, hace un poco más de mes y medio, suscribimos un importante convenio entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y nosotros como CERCOP, como Servicio Nacional de Contratación Pública, para avanzar ya a acciones concretas, para incentivar, esa es la palabra, es incentivar, no es obligar. Yo creo que cuando vienen estos temas de obligatorios la gente un poco sale corriendo. Sí. Tú sabes que en el mismo ámbito de lo que antes era la responsabilidad social corporativa, que ahora tiene muchos mayores avances, pero en la misma responsabilidad social corporativa la gente decía, no, yo no quiero que me obligues a nada, incentívame, a ver, identifiquemos por qué esto es bueno. Entonces, al igual, en ese sentido, nosotros desde el Estado, en este caso CERCOP y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, buscaremos mecanismos para incentivar que, por un lado, las entidades contratantes, que son más de 3.600, y los proveedores del Estado, que son muchísimos más, son más de 300.000, empiecen a ya no solo pensar, sino a tomar decisiones, así como los ciudadanos comunes y silvestres podemos tomar decisiones, ellos también empiecen a tomar decisiones sobre cómo hacer las cosas mejor. Entonces, por ejemplo, es importante que los distintos ministerios, al momento de tomar decisiones de compra, piensen que es importante qué tipo de producto o de bien o de servicio están comprando, qué hay detrás. Y ahí viene todo el tema de la economía circular, por ejemplo, que es un tema fundamental. Porque ¿qué es lo... quién está detrás de ese producto que estoy comprando? ¿Quién está detrás de ese producto? ¿Cómo se está produciendo?
Entonces, en ese sentido, decirte que, claro, la idea es que las entidades contratantes tengan mayor nivel de conciencia, pero que al mismo tiempo los proveedores del Estado, pequeños, medianos, grandes, de todo tamaño, inclusive de economía popular y solidaria, o de la ¿cómo se llama?, de la agricultura, de las asociaciones, de la agricultura familiar y campesina, etcétera, digan, a ver, ¿cómo podemos hacer las cosas mejor? Porque yo lo que te digo es, estamos hablando de los recursos del Estado. Los recursos con los cuales se hace la compra pública son recursos que provienen ¿de dónde? Del Estado, del erario nacional. Es decir, de los impuestos. ¿Y los impuestos quiénes pagamos? Todos. Nosotros. Exacto. Entonces, ¿qué mejor que si uno piensa en que estamos hablando de recursos del Estado, nosotros digamos la compra tiene que ser bien hecha, la compra tiene que ser responsable, la compra tiene que ser sostenible? Entonces, en ese sentido, no solo es un tema de convertirnos en buen ejemplo para el resto, pero también de ser muy cuidadosos. Mira, somos uno de los 17 países megadiversos del planeta. Tenemos que cuidar nuestros recursos, la biodiversidad que tenemos. Tenemos que llegar, obviamente, a carbono neutro en algún momento, ojalá muy pronto. Pero también tenemos que tomar decisiones que nos permitan llegar allá. Y esas decisiones son las decisiones de compra. Por ejemplo, el Estado compra muchísimo papel. Ojalá podamos comprar mucho menos. Empecemos por tomar decisiones que hagan que compremos menos. Pero si tenemos que comprar, compremos papel, por ejemplo, reciclado. Claro. Por ejemplo, evitemos estar comprando vasos de plástico o todas estas cosas que son plásticos de un solo uso, ¿sí? Que todavía no están prohibidos completamente, ya sabemos, pero vamos a llegar a la prohibición. Oye, empecemos por comprar, por ejemplo, mira, mi cafecito es en una taza y en un plato de cerámica, ¿sí? Mi agua la estoy tomando en un vaso de agua, un vaso de vidrio. No claro. en cuestiones desechables. Espero muy pronto ya dejar de que compremos estas servilletas de papel. Pero bueno, todo es paso a paso. Que sean sí. Pero no puede ser que uno va a eventos organizados por empresas o por instituciones públicas y todo es desechable. Así es. Todo es desechable. ¿Y es por qué? Porque no estamos elevando el nivel de conciencia. Entonces yo creo que lo primero es concienciar a las distintas entidades contratantes que son las que compran. Y paralelamente, no después, sino paralelamente, avanzar con las instituciones o personas naturales que son proveedores del Estado, para que ellos también hagan cambio de chip. Y que en realidad todos juntos avancemos de manera colaborativa. ¿Qué significa esto, mi querida Lili? Que no es un tema que le compete solo al Estado. Así es. A pesar de que se llama compra pública, no le compete solo al Estado. Le compete al Estado, le compete a la academia, que tiene que generar información, data. Habilidades. Ajá, habilidades, cambio de chip, que digo yo. Le compete también a los medios de comunicación, que tienen que ser nuestros aliados estratégicos. Así que, colegas de la Lili que nos miran, tienen que ser nuestros aliados estratégicos para avanzar en estos temas. Le corresponde a los gremios. Sí. A los gremios, por ejemplo, de la pequeña, mediana y gran empresa, de la economía popular y solidaria, de la agricultura familiar y campesina. ¿Por qué? Porque no podemos tener nuestros ríos arruinados, no podemos tener nuestra tierra degradada, no podemos tener nuestro aire contaminado. Yo creo que ya es hora de cambiar el chip. Mira lo que está pasando hoy por hoy. El informe de Naciones Unidas sobre cambio climático es decidor. Si no tomamos decisiones claves de cambio de chip, de cambio de accionar, ¿no es cierto? O de algunas omisiones brutales también en las que estamos como seres humanos y como organizaciones y sociedades actuando. Mira lo de Grecia, mira lo de Montana, mira lo de Oregon. O sea, se están incendiando, claro. Se están incendiando. En Italia también hay incendios. No me acuerdo en dónde fue que vi. Se están inundando. En Tenerife unas oleadas megagalácticas que ya llegan a los hoteles. Al tercer piso de los hoteles están llegando las oleadas. Entonces, yo creo que los ciudadanos y las sociedades y los países y obviamente los tomadores de decisiones tenemos que ser más responsables y tenemos que empezar a dar ese buen ejemplo para que todos los otros actores también avancen hacia allá. Esto que nos cuentas, Marisela, es súper interesante porque la gente cree que llega un nuevo presidente, una autoridad, un alcalde, el presidente de la junta, el que sea, con una varita mágica y va a hacer los cambios de un día para el otro y como nosotros siempre decimos a quienes nos escuchan, los cambios son poco a poco e involucrándonos todos. Entonces, por ejemplo, una junta parroquial con quien nosotros trabajamos mucho y las pequeñas alcaldías, ellos ya tienen que empezar a incluir los temas de sostenibilidad. ¿Dónde pueden encontrar información, ayuda de cómo aprender a incluir esto?
Y también a aquellos, en cambio, a los proveedores, porque también quieren que uno, a veces, están sentados esperando a que le llegue la información y venga, le ayudo. ¿Qué le recomendarías tanto a estos pequeños gobiernos como a los proveedores que quieren trabajar con el Estado? ¿Qué deberían ir haciendo desde ya para que cuando las leyes estén listas, ellos estén preparados y no esperen el último minuto? Bueno, verás, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es aliarse estratégicamente. Las juntas parroquiales tienen el CONAGOPARE. Entonces, exigirle de alguna manera a los representantes que tienen en CONAGOPARE para que ellos empiecen también a meterse en estos temas. Porque una junta parroquial solita, chiquita, algunas hay más grandes que otras y más poderosas que otras, pero de todas maneras estamos hablando del nivel de gobierno más pequeño. Solitas capaz que es difícil. Si logran organizarse en mancomunidades de varias juntas parroquiales, por ejemplo, se pueden lograr muchas cosas. Y con el apoyo del CONAGOPARE se puede lograr mucho. Igualmente con los municipios. No es lo mismo un municipio como Quito o Guayaquil, que son municipios enormes de 3 millones de habitantes cada uno y con unos presupuestos megagalácticos. Y así todos sabemos que es muy complicado el cambio de chip. Tal vez es más complicado. Exacto. Cada vez es más complicado, pero en municipios pequeños, en municipios intermedios se pueden hacer cambios importantes. Por ejemplo, el municipio de Puerto Viejo está haciendo cambios importantísimos. El municipio de Manta también está avanzando mucho. El municipio de Cuenca. Entonces son municipios intermedios en donde tal vez ciertos cambios se pueden hacer más rápido y sin hablar de los municipios pequeños. Ahora, los municipios pequeños, por ejemplo, hablando del tema de gestión de residuos, para ellos tal vez es más difícil solitos a armar una planta de transformación de residuos. Pero si se unen varios municipios, 3, 4 municipios, ya pueden generar suficientes residuos para tener una planta, aunque sea pequeña, de transformación. A temas, por ejemplo, de residuos orgánicos en biodiesel y algunas otras cosas. Entonces, son cosas en las que se puede pensar. ¿Qué hacer? Ahí viene lo que dices tú. Primero, igual, trabajar con la AME en el caso de los municipios, del CONGOPE en el caso de las prefecturas, del CONAGOPARE en el caso de las juntas parroquiales. De la mano del CERCOP para poder armar sus compras públicas. De la mano del CERCOP y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica estamos trabajando de la mano. Esperamos dentro de muy poco tener ya las primeras reuniones con los distintos actores sociales, culturales, económicos y políticos. ¿Y por qué digo políticos? Porque mira, mi querida amiga, hoy por hoy en la Asamblea Nacional ya se cuenta con un informe para el segundo debate para la nueva ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Yo creo que es momento de que, más allá de la reforma que se hizo cuando se aprobó la Ley Orgánica de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo, que ya incluye ciertos temas de compras públicas circulares, tenemos que llegar a cierta normativa en esa ley que ya cuente con estos temas. Nosotros, en nuestro nuevo reglamento que va a salir, el nuevo reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, reglamento general, ya van a salir ciertos temas de sostenibilidad. Pero es mucho más fuerte que salga en una ley. Por supuesto. Entonces, por eso nosotros, de hecho, tenemos una muy buena relación con la Asamblea Nacional. Estamos conversando con las distintas bancadas. También tenemos una muy buena relación con la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para estos temas que no tienen ideología. Exacto. Yo siempre digo, estos son temas técnicos, son temas además de supervivencia de la humanidad y también de cuidado de nuestra naturaleza. Así que la buena noticia que les doy es que al menos desde el CERCOP nosotros estamos trabajando en una coordinación y articulación con todos los actores, y bienvenidos los pequeños, los medianos, los grandes, la economía popular y solidaria, todas las juntas parroquiales. Y lo último, recién hemos mantenido ya algunas reuniones con el Instituto de la Economía Popular y Solidaria. Con ellos también vamos a colaborar y me parece muy útil lo que mencionas tú. Hay que trabajar con ellos también los temas de sostenibilidad. Muy bien, yo me encantada de estar con esta reunión, porque eso es justo lo que nosotros buscamos, que todo el mundo tome su responsabilidad, que todo el mundo sepa que tiene que estar preparado, que todo el mundo sepa que tiene que generarse habilidades. Nadie va a golpear la puerta de nadie, tienen que venir a golpear las puertas, tienen que estar buscando información, buscando cómo ser parte de este nuevo movimiento y ser participativos. Como tú dices, esto es un tema político. A la gente le da miedo entrar en política, a la gente le da miedo opinar, pero si no opinamos las cosas no pasan. Que no tengan miedo, que no tengan miedo. Primero, yo creo que aquí vale recalcar que estamos en un gobierno, el gobierno del encuentro, ¿no? El presidente Guillermo Lasso Mendoza realmente es una persona que escucha, que atiende y que ha confiado en personas como yo en cada una de las carteras, en cada una de las instituciones del Estado. Somos personas comprometidas y que estamos
muy claros en otro eslogan del gobierno que para mí es fundamental. Juntos lo logramos. Si vamos trabajando cada uno desde nuestro espacio de influencia, está bien, de pronto hacemos cambios chiquitos, pero juntos vamos a lograr esos cambios trascendentales que necesita el país. Entonces, yo lo que les diría es no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de decir las cosas, no tengan miedo de criticar. Gracias. Yo siempre les he dicho, miren, aquí estamos nosotros abiertos a la crítica inclusive, pero eso sí, vengan con ideas para las soluciones. Entonces, aquí estamos abiertos, encantada de reunirme con quien sea. Ahora, como son 1.499 juntas parroquiales, probablemente sea difícil reunirme con todas ellas, pero a través del CONAGOPARE y a través de otros espacios que vamos a tener, como les digo, vamos a tener ya mesas de trabajo sobre distintos temas para llegar realmente a estas acciones concretas, específicas, de cambio de normativa, resoluciones, etcétera, para lograr que esta gran idea, porque es una gran idea, lo de las compras públicas sostenibles se haga una realidad, a través de tal vez algunas acciones afirmativas, tal vez algunos puntos extras que se puedan incluir ya en los términos de referencia, todo lo que tú quieras. Pero esto igual va a tomar un poquito de tiempo, no mucho, porque realmente no tenemos mucho tiempo. Este informe de Naciones Unidas de Cambio Climático nos dice que no hay mucho tiempo, así que no nos vamos a demorar mucho, pero sí vamos a hacer las cosas bien hechas, con calma. A mí me gusta utilizar una frase de nuestro querido Napoleón Bonaparte, que él decía, vísteme despacio que estoy deprisa, eso le decía a su ballet. Entonces, miren, haciendo las cosas con pausa, con tranquilidad. Con pausa, pero sin prisa, ¿cómo es? No, con prisa no. ¿Con sin pausa? prisa, pero y sin pausa también, ya no sé cómo es ese dicho. Pero caminando. Caminando y haciéndolo bien, o sea, con paso firme. Yo creo que es muy importante el paso firme. Y por último, otra cosa que me gusta decir a mí, son dos frases que son parte de mi vida, ¿no? Ya más de 20 años. Una de ellas es una frase de Mahatma Gandhi, ¿no? Que él dice, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú quieres ver cambios, tienes que meterte en lo que sea necesario para que esos cambios se hagan. Pero hay otra frase maravillosa, que en cambio es un proverbio anónimo africano, que dice, si vas solo irás rápido, pero si llevas a otros contigo, llegarás más lejos. Entonces, sí nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero yo creo que haciendo las cosas de manera concertada, incluyente, articulada, aunque nos tome un poquito más de tiempo, vamos a lograr llegar lejos. ¿Por qué? Porque cada uno de los partícipes se van a apropiar del tema y no van a permitir que esos procesos se caigan. Así que por ahí vamos. Muy de acuerdo, María Sara. Tú sabes que este va a ser siempre tu programa. Estaremos siempre gustosos de venir, visitarte, que nos cuentes todo lo que nosotros podemos hacer llegar a los demás para que también se sumen. Y para ustedes, amigos, como ya siempre les digo, este mundo lo cambias tú y también lo cambio yo. Así es que a trabajar. Hasta nuestro próximo programa. Gracias.